Gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dando gracias a Dios primeramente por permitirme llegar a todos ustedes a través de este medio y así poderles compartir el mensaje que traen las Sagradas Escrituras para nuestra edificación. Y con la ayuda y guía del Espíritu Santo estaremos desarrollando este tema muy importante y trascendental a la vez, para así poder renovar nuestro entendimiento y poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el mensaje de hoy tiene como título Las artimañas del diablo. En este estudio estaremos viendo una de las áreas estratégicas donde el diablo está trabajando muy sutilmente y le está dando buenos resultados, por dos sencillas razones: por el conformismo espiritual y la falta de conocimiento bíblico. Estaremos viendo también cómo el enemigo se ha introducido en nuestra iglesia por la misma puerta grande para poder desviar nuestra adoración a hombre y no a Dios. Y por último, estaremos viendo las posibles soluciones para volvernos al verdadero camino de Dios siguiendo su palabra. Ahora sí, si son tan amables y me acompañan en la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Nos dice así: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este tema tiene como propósito ayudar a los creyentes a entender y comprender cómo está actuando el enemigo en estos últimos tiempos, cuáles son sus estrategias y qué métodos está utilizando para desviar de la verdad al pueblo de Dios. Desde el principio de la creación de todas las cosas, la Biblia nos relata una intención maligna que nació en el corazón de quien más adelante sería el enemigo de Dios, llamado Diablo o Satanás. ¿Y cuál fue esa intención que abrigó durante mucho tiempo en su corazón? La Biblia lo declara en el libro de Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El anhelo del diablo siempre fue ser semejante o igual a Dios. ¿Y en qué sentido quiso ser semejante a Dios? Quería tener todos los honores y derechos que solo a Dios lo asisten, como son la alabanza y la honra, la gloria y el poder. Y nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? La misma Biblia nos responde en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44 y nos dice así: a través de la mentira, porque Él es el origen o padre de la mentira. Y luego vemos en Génesis capítulo 3 cómo se presenta en el huerto del Edén para tentar a Eva diciéndole: con que Dios os ha dicho, ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Y las segundas palabras que salieron de sus labios fueron una mentira muy sutil diciéndole: ciertamente no moriréis. Tenemos que darnos cuenta aquí que estamos tratando con la esencia misma de la mentira y el engaño, y es por eso que debemos pedirle a nuestro Dios entendimiento y sabiduría para poder discernir las artimañas que está utilizando el enemigo y así estar preparados para resistir. ¿Y qué dice la Biblia acerca de estas artimañas? ¿Y qué debemos hacer ante esta situación? Para comenzar con el desarrollo de este tema, estaremos viendo primeramente qué es una artimaña. Según el diccionario, artimaña es una acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. También en sus sinónimos encontramos las palabras trampa, artificio, astucia, ardid,
engaño, treta, maniobra, amaño e intriga. Teniendo en cuenta el concepto y los sinónimos de esta palabra, estaremos desarrollando este tema muy importante y delicado a la vez, donde el enemigo está trabajando arduamente y de manera muy sutil está pasando desapercibido, pero ante los ojos de una persona maduramente espiritual son visibles. Por eso es muy importante lo que el apóstol Juan nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No son nuestros conceptos, ni nuestros pensamientos, ni punto de vista lo que vamos a exponer aquí, sino lo que la palabra de Dios nos recomienda a través de las Escrituras. Por eso es necesario que tengamos siempre presente la importancia de oír al Espíritu de Dios cuando nos habla, y el Espíritu de Dios muchas veces nos habla a través de su palabra, para guiarnos y conducirnos por el buen camino. Pero por la falta de firmeza y constancia en las Sagradas Escrituras, muchas veces somos guiados por cuentos o fábulas, dando más importancia a la palabra de un hombre que a lo que Dios ha dejado escrito. Muchos de nosotros, por falta de conocimiento bíblico, ignoramos desde dónde el enemigo está actuando, compartiendo su doctrina de mentira. Pero aquí estaremos dando a conocer desde dónde lo hace. ¿Será desde las plazas? ¿Será desde los teatros? ¿Será desde los cines o desde la política? No es desde ahí de donde Satanás actúa, sino que utiliza un lugar muy privilegiado, y es el mismísimo púlpito, desde donde imparte su doctrina de error, y lo vamos a corroborar con las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 12. Nos dice así: Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Vemos aquí cómo el profeta Jeremías nos advierte esta terrible realidad para estar alertas y no ser confiados. No porque es pastor o misionero o porque es hermano antiguo podemos dar el púlpito a cualquiera. No, sino que debemos de estar vigilantes y ser más selectivos en nuestras iglesias. Y esa labor muy importante tienen nuestros hermanos misioneros supervisores, de velar y estar alertas contra los ataques del enemigo, porque ya las Escrituras nos han advertido que el enemigo está dentro de casa. Sabiendo y conociendo esta realidad, el apóstol Pablo en su segunda carta al joven pastor Timoteo, capítulo 3, versículo 5, le advierte y nos advierte a nosotros cómo estos engañadores se presentan con apariencia de piedad. ¿Y qué forma de apariencia utilizan estas personas? Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 7 versículos 15 lo desenmascara, diciéndole que son lobos rapaces, falsos profetas que vienen vestidos de ovejas. Quiere decir que estas personas saben muy bien cómo disimular sus malas intenciones, tomando la apariencia de un buen cristiano en lo físico y también en su manera de comportarse, hasta ganarse la confianza y ser aceptado en el rebaño como oveja. Siendo aceptado ahora comienza su labor destructiva y vamos a ver un área específica donde el enemigo está trabajando muy sutilmente y le está dando buenos resultados. Y es a través de la música y la alabanza y la adoración. ¿Y cómo lo está haciendo? Para eso vamos a explicarlo detalladamente. Sabemos que Dios desde el principio de la creación tuvo que poner en orden las cosas, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Nos habla en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2. Y una de las características muy importantes que la iglesia de Cristo debe tener es que sea una iglesia que siga un orden establecido. Y para eso Dios nos ha dejado las Sagradas Escrituras, para que por medio de ella podamos guiarnos en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras con respecto al orden establecido acerca de la alabanza y la adoración?
Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 13. Pongamos atención a lo que dice aquí. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Estamos viendo cómo Dios muestra al apóstol Juan las normas establecidas no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Cómo todos los seres visibles e invisibles adoran y cantan a nuestro Dios y a su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta esto. También el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, nos recomienda a todos nosotros como iglesia. Y nos dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién dice? Al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, si toda la creación sabe y conoce a quién se debe de adorar, preguntémonos como iglesia, ¿sabemos realmente si nuestra alabanza, coros, himnos y cánticos espirituales están dirigidas realmente como lo ordenan las Escrituras? Tenemos que ponernos a pensar en eso. Pero sigamos para aclarar un poco más. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo con respecto a los cánticos espirituales? Lo vamos a ver en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Escuchemos aquí para poder entender. Nos dice así: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El apóstol Pablo, en otras palabras, nos quiere decir que no seamos guiados mayormente por nuestras emociones o sentimientos cuando cantamos, creyendo que lo hacemos en el espíritu, sino que nos agrega una condición que tenemos que tener muy en cuenta, y es cantar también con el entendimiento. Pero ¿cómo vamos a tener entendimiento si no estudiamos las Sagradas Escrituras y simplemente nos dejamos guiar por la corriente? Escuchemos unos ejemplos para darnos cuenta. Te alabamos y te cantamos en tu presencia, Señor Jonás. Te alabamos y te cantamos en tu presencia, Señor Jonás. En tu presencia, Señor Jonás. Vive Ezequiel, vive en Jonás, y uno solo es. Vive Ezequiel, vive en Jonás, y uno solo es. Es una misma divinidad, es una misma obra de Dios. Glorifiquemos al Rey Jonás, nuestra esperanza de libertad. Glorifiquemos al Rey Jonás, nuestra esperanza de libertad. Con un nombre nuevo, Cristo está en la tierra, Padre, Hijo unido, todo se ha cumplido. Ezequiel, Jonás, ese es tu nombre, mi espíritu clama, mi boca hablará. La pregunta es, ¿se estará cantando con entendimiento? ¿Qué dicen ustedes? Ahora veamos otros ejemplos. En el cielo, en la tierra y debajo de las aguas, no hay otro nombre que no sea de Israel, porque su nombre sobre todo nombre. No hay otro
Israel. Ay, tan pronto se olvidando las promesas del Padre Israel. Padre Israel, Cristo mi Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción, ten piedad de mí, líbrame del mal. Ningún hombre lo sabía cuando Israel nació y los ángeles cantaban, glorificando a su nombre. ¿Qué dicen ahora? ¿Se está siguiendo el orden de adoración según Apocalipsis? Muchos, por falta de conocimiento y sin hacer diferencia, consideran que cantar y adorar a Israel es igual que cantar y adorar a Jesús, y argumentan con estos pasajes bíblicos, Oseas 11:1 e Isaías 44:5, que están fuera de contexto. Veamos lo que dicen las Escrituras con relación a esta manera de pensar. Libro de Romanos capítulo 14 versículo 5. Nos presenta dos clases o tipos de creyentes. Vayamos a la lectura. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La pregunta es, ¿de cuál vamos a ser nosotros? ¿El que hace diferencia o el que considera igual todo? Si en tu pensamiento crees y consideras que cantar y adorar a Israel es igual que cantar y adorar a Dios, veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de esa manera de pensar. En el libro de Salmos capítulo 89 versículo 6 nos dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? La Biblia es bien clara para aquellos que tienen esta manera de pensar. Y en las palabras del profeta Isaías en su capítulo 1 versículo 3, son más fuertes sus declaraciones, haciéndonos una comparación con los mismos animales. Y dice así: que aún el buey y el asno conoce a su dueño, y el pesebre de su señor. Mas mi pueblo no conoce, no tiene entendimiento. En otras palabras nos quiere decir que los mismos animales tienen más entendimiento que muchos cristianos, porque ellos conocen y saben hacer diferencia. Y nosotros como pueblo, hermanos, ¿cómo quedamos? Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos invita a reflexionar y a examinar nuestra fe, si verdaderamente estamos en Cristo o no. Y para eso nos dice que tenemos que hacernos un autoanálisis, una evaluación a nosotros mismos, como cristianos en nuestra manera de ver las cosas. Ahora preguntémonos, ¿por qué un creyente puede llegar a la conclusión de hacer igual un hombre a su Creador? La palabra de Dios ya nos ha dado la respuesta. Porque no hay entendimiento. ¿Y por qué no hay entendimiento? En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 22, nos da la respuesta. Y nos dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Muchos de nosotros preferimos vivir una vida simple, sin complicaciones, sin investigar, sin analizar, sin profundizar en las Sagradas Escrituras, y por consiguiente, este tipo de creyentes
se extravía del camino de la verdad, porque cree todo lo que le dicen. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Nuevamente la Biblia nos muestra un ejemplo para no ser esa persona simple que todo lo cree. En los tiempos de los apóstoles, cuando Pablo y Silas predicaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes recibían la palabra. Pero vemos aquí un hecho muy importante que debemos de aplicar a nuestras vidas. Veamos lo que nos dice en Hechos capítulo 17, versículos 11. Nos dice así: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. En otras palabras podemos decir que no se tragaban todo lo que los apóstoles les decían, sino por el contrario, analizaban y escudriñaban cada palabra si eran ciertas o no. Esa actitud debe tener la Iglesia de Cristo, de examinar todo y retener lo bueno. Como dije antes, el enemigo ya está dentro de casa, y si vas a creer y ser guiado por todo lo que te dicen, las Escrituras nos califican como personas simples o comunes, sin entendimiento. Esta recomendación va para todos los hermanos músicos, cantantes y pueblo en general. En el libro de Levíticos capítulo 10 verso 1, la Biblia nos advierte de un hecho muy lamentable que sucedió en el Antiguo Testamento. Dios tuvo que quitarle la vida a 2 levitas que ofrecieron fuego extraño que nunca les fue mandado. Quiere decir que podemos ser destruidos por hacer las cosas a nuestro parecer y no conforme a lo que Dios ha mandado. Tengamos en cuenta esto, mis queridos hermanos. En conclusión, hemos visto a través de la palabra cómo Dios nos hace un llamado para servirle y adorarle con entendimiento, con cánticos y alabanzas única y exclusivamente a Él y a su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Esta es la norma que Dios ha establecido en su palabra, por lo cual Dios en su infinita misericordia hoy nos llama al arrepentimiento. Si por ignorancia hemos servido cantando y adorado a hombre y no a Dios, sin entendimiento y sin hacer diferencia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Libro de Hechos capítulo 17 versículos 30. ¿Y qué debo hacer para arrepentirme? El arrepentimiento conlleva hacer 2 cosas fundamentales, según el profeta Isaías capítulo 55 versículo 7. Primero, dejar de hacer lo malo, o sea, lo incorrecto, algo que Dios no ha mandado. Y segundo, volverse a Dios, quiere decir adorar única y exclusivamente a Él y a su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Libro de Isaías capítulo 53, 4 y 5, y Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Este mensaje no está basado en ideas o pensamientos propios, sino que tomamos como base única y exclusivamente las Sagradas Escrituras para nuestra edificación. Pero si alguien menosprecia y toma en poco estas palabras que Dios habla a través de las Sagradas Escrituras, esa persona será cortada y su iniquidad caerá sobre ella. Libro de Números capítulo 15 versículos 31. De aquí en adelante ya no somos inocentes delante de Dios, porque ya no ignoramos las artimañas de Satanás con respecto a este tema de adoración.
porque a la luz de la palabra se han descubierto sus maquinaciones. Libro de 2 de Corintios capítulo 2 versículos 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero tenemos que estar vigilantes en otras áreas, porque el diablo está como león rugiente, esperando a los que no quieren renovar su entendimiento y puedan comprender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.